Si tú sí tienes tu Biblia, por favor, ábrela en Hechos capítulo 26. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 26 de Hechos y si te soy honesto estoy bien emocionado porque esta es una de mis porciones favoritas por muchas como contrastes que tiene, muchas como invitaciones muy claras de Dios al Evangelio, pero también la tristeza de malas respuestas al Evangelio. Y al final vamos a ver eso, pero mi intención es y mi oración es justamente eso, que tú puedas responder correctamente al Evangelio, no solo de palabra o de acción, no solo de palabra o de pensamiento, sino realmente con tus acciones, con tu vida, con todo lo que tú y yo somos, podamos responder a quién es Dios. Entonces, Hechos capítulo 26, y acompáñame a leer del verso 1 al verso 3, oramos y estudiamos. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pero Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel con nosotros. Te damos gracias porque hoy en día tú sigues siendo el mismo y sigues respondiendo a nuestras oraciones y sigues teniendo cuidado de cada paso en nuestro caminar, tal como tú lo tuviste con Pablo, Señor. Te suplico que tú nos ayudes y nos enseñes y que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta noche para que las palabras que hablemos hoy no sean vacías, sino que realmente puedan cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y puedan ayudarnos a conocerte más y ser más como tú. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada veíamos cómo Pablo es presentado delante de Festo. ¿Te acuerdas de este hombre Festo que no encuentra en Pablo como ninguna acusación, no encuentra nada digno de muerte, no encuentra crimen, no encuentra error, y que al final Festo se queda como, ok, Pablo apeló al César y yo tengo que mandar a Pablo, un hombre inocente, a que rinda explicaciones porque lo acusan de decir que un hombre no está muerto y ese hombre no está muerto y no tengo evidencia. Entonces imagínate a Festo como que mandándole una carta al emperador en ese momento como, queridísimo emperador o estimado emperador, aquí le envío a este hombre del cual no tengo la más remota idea de qué sucede con él, no sé quién es, lo acusan de algo, pero pues la neta yo no sé, pues ahí velo. ¿Tú te imaginas la alegría que iba a tener el emperador al leer esa carta y ver a este hombre? O sea, la eficiencia que iba a comunicar Festo. Entonces Festo decide enviar a Pablo delante de Agripa, un rey ahí de Judea, ahora podríamos decir una autoridad local, para que juzgue qué onda con Pablo, porque Agripa tenía, como vamos a ver adelante, ciertos conocimientos acerca de las costumbres y tradiciones y leyes judías. Entonces dice, bueno, vamos a mandarlo con Agripa, que lo revise y que él me diga qué voy a escribir en la carta que le voy a enviar al emperador. Y entonces envían a Pablo, Pablo llega ahí delante de Agripa y Agripa le dice que lo va a ver después cuando vengan los acusadores y demás. Y entonces aquí tienes esta escena en el capítulo 26 de Agripa delante de Pablo diciéndole, ok, Pablo, se te permite hablar, defiéndete. Ahora ponte por un momento en los zapatos del apóstol Pablo. Eres un hombre, un romano, que básicamente ha sido acusado vez tras vez, de alborotar a la gente, de trastornar al mundo, de causar tumultos, de despedazar los negocios de la gente, como vimos que ha pasado, por ejemplo, con los templecillos de Diana y todo este tema. Y estás siendo juzgado delante de un rey. La selección de palabras que vas a utilizar tendría que ser muy sabia. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una situación complicada y sabes que cada palabra que sale de tu boca cuenta y que tienes que seleccionar muy bien cada palabra que utilizas? Es exactamente la situación en la que está Pablo.
Ahora, llama mucho la atención que cuando Pablo comienza a hablar, cuando Pablo comienza a defenderse, Pablo no comienza diciendo, yo no fui, están mintiendo, es editada la foto. O sea, Pablo no empieza con eso. Pablo comienza diciendo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todo esto que se me acusa. Ahora, es interesante cómo un prisionero como Pablo puede decir, ¿sabes? Soy dichoso de estar aquí. Cuando Pablo dice soy dichoso, no solamente está hablando del hecho de estar delante de Agripa, está hablando de toda la situación en la que está. Las cadenas, todo el trajín que ha vivido para llegar hasta ese momento, la persecución, los azotes, los calabozos, el cepo. ¿Te acuerdas que hablamos del cepo hace un par de semanas? O sea, todo esto, y Pablo dice, me tengo por dichoso, rey, de defenderme hoy delante de ti. Ahora, ¿tú podrías decir eso en tu vida? O sea, ante todo lo que te pasa, decir, me tengo por dichoso de estar en donde estoy, de estar como estoy, de estar haciendo lo que estoy haciendo. ¿Me tengo por dichoso de estar sufriendo? Pablo sí. Ahora, ¿por qué un hombre como Pablo podría sentirse dichoso de ser examinado por un hombre como Agripa? Que más adelante vamos a hablar de, pero ¿por qué Pablo tendría esa dicha? Número uno, porque Pablo sabe que hoy por fin está cumpliendo el ministerio al que fue llamado. Acompáñame a leer, por favor, Hechos capítulo 9, verso 15. Estoy tan contento de ver cómo Dios va agendando todo, porque Hechos 9 es una porción que he predicado varias veces, porque Dios ha agendado que cada vez que Pablo relata su conversión, me toca a mí predicarlo. Pero en Hechos capítulo 9, verso 15, tú puedes ver claramente cómo Dios le sale al encuentro a Pablo, como lo vamos a ver adelantito. Pero ¿qué es lo que pasa con Pablo? ¿Cuál es el propósito de vida de Pablo? Fíjate, Dios está hablando con Ananías, enviando a Ananías a que ore por Pablo. Y en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora imagínate, cuando tú y yo vemos este tipo de cosas, si lo vemos así de como superficialmente, uno diría, wow, qué padre. O sea, el propósito de Dios para Pablo es que estuviera delante de reyes. No, pues yo quiero ser como Pablo. Yo quiero estar delante de reyes. Yo quiero estar delante de gente importante. Y a veces hay cristianos que oran por eso, ¿sabes? Y no está mal, ¿sabes? Que oran así porque, y que Dios me permita predicarle a las autoridades y al presidente municipal, y que Dios me permita predicarle al gobernador, y que Dios me permita predicarle a los hoteleros allá y a los empresarios. Y gloria a Dios por eso, o sea, está padre, ¿sabes? Que Dios también ama y puede salvar y quiere salvar a la gente influyente en este mundo. Pero seamos honestos, cuando piensas en eso, en que el propósito de Dios es que tú estés delante de alguien importante, la primera imagen que viene a tu cabeza es estar delante de esa persona en cadenas, siendo juzgado por un crimen que no cometiste. No. Y Pablo, ¿sabes? Muy probablemente en Hechos 9 años atrás no se esperaba esta escena. Pero cuando ve el momento en el que está, cuando ve que tiene la dicha de presentarse y de exponer delante de Agripa su causa, él dice, estoy cumpliendo el ministerio al que Dios me ha llamado. O sea, imagínate el auditorio que tiene ahí Pablo. O sea, Festo, Agripa, el concilio judío. O sea, ¿quieres hablar de gente influyente? ¿Quieres hablar de un auditorio en el cual puedas predicarle a aquellos que mueven a tu comunidad? Pablo estaba en ese momento, delante de autoridades tanto políticas como religiosas, predicando el evangelio de Cristo. Entonces Pablo ve con esta perspectiva las cosas, la situación en la que está, y dice, me tengo por dichoso, rey Agripa. ¿Y sabes por qué más? Porque tú conoces todo lo que ha pasado, tú sabes las costumbres y las cuestiones, porque sabes, no era simplemente la defensa de Pablo, y no era simplemente como salvar el pellejo de Pablo o salir de la situación en la que estaba Pablo. Pablo sabía
que esta también era una oportunidad para predicarle a Agripa. Fíjate, el verso 4, Pablo comienza desde el inicio de su historia y comienza como que a plantear su defensa así. De 4 y 5, fíjate, dice: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo dice: mi vida desde mi juventud, yo la he pasado en mi nación. O sea, yo no soy ningún como traidor, como desarraigado de mi nación, de mi cultura. Yo no soy desarraigado de mis tradiciones, yo soy judío. O sea, Pablo no iba a poder decir, o sea, yo nací aquí a unas cuantas millas de Jerusalén. Nací en Tarso. Pero me encanta como dice Pablo, mi vida la conocen todos los judíos. Esencialmente Pablo dice, mi vida es del dominio público. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que inventar. Ellos saben muy bien quién era yo. Y sabes, a veces no dimensionamos como que a Pablo. No sé si te pasa, pero a veces dices, sí, Pablo, judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, sí, y todo lo que dice en Filipenses 3, sí, Pablo. Sí, Pablo, Gamaliel. O sea, pero ¿cómo te explico? Pablo era de la élite de la religión. O sea, la élite de los judíos eran los fariseos. Y la élite de los fariseos era el Sanedrín. Y más adelante vamos a ver que Pablo pertenecía al Sanedrín. Pablo era de la élite, la crema de la crema. Es decir, todo el mundo, todos los judíos sabían quién era Pablo. Es como, ¿sabes? Si hoy te digo, o sea, el ejemplo burdo, pero si hoy te digo, oye, no manches, vi en las noticias que se convirtió el Chicharito. Pregunta, ¿tendrías mucho problema en ubicar más o menos quién es Chicharito? La realidad es que no, o sea, serían muy pocos los que no ubicarían quién es. Entonces Pablo dice, ¿sabes? Mi vida lo ubican todos. Sería muy raro el que no supiera en ese momento quién era Pablo, quién era este fariseo de fariseos, este perseguidor. Esencialmente Pablo dice, mi vida, todo el mundo la ubica, todo el mundo la conoce. Y ¿sabes? Todo el mundo sabe también, me encanta Pablo que dice, si quieren pueden testificarlo. Que fui, o sea, o como que viví dentro de lo más rigurosa que tiene nuestra religión. Viví fariseo. Y me encanta esto. Fíjate, Pablo no dice viví como fariseo. Pablo dice viví fariseo. Es decir, esto no es algo que yo intentaba hacer, no es algo que yo como que aparentaba hacer, no es algo que yo como que era. Es algo que yo literalmente viví. Yo viví fariseo con todo lo que eso implica. Y dicho sea de paso, o sea, aquí se repite, o sea, los fariseos eran los más rigurosos dentro de los judíos. O sea, la palabra fariseo como tal significaba separado, porque están totalmente apartados para la obsesión rigurosa del cumplimiento de la ley y las tradiciones judías. Ahora, ¿por qué Pablo presentaría esto como un argumento de su defensa? Hay dos razones. Número uno, porque él está mostrándole a sus acusadores cómo él entendía a la perfección sus acusaciones y por qué lo acusaban. O sea, es como Pablo dice, yo sé lo que piensas, yo sé lo que está pasando por tu mente, yo sé cómo tus cables simplemente no pueden conectar la gracia de Dios, la soberanía de Jesucristo, el Mesías y la humildad de este rey que vino a amar y perdonar. Yo sé cómo no puedes conectarlo. Pero número dos, Pablo apela a una sencilla cosa. Una mentira jamás iba a hacer que un hombre con todos los privilegios que Pablo tenía como fariseo estuviese dispuesto a morir como un delincuente encadenado, como estaba ahora, tal como Pablo lo hacía. Una mentira no cambia hacia un hombre. Una mentira no hace a un hombre salir de toda su comodidad, de todos sus privilegios, de todo el respeto que tenía, de toda la fama que se había hecho, y ahora ser perseguido y todavía tener una sonrisa en el rostro y decir, me siento por dichoso. Una mentira no produce eso. Así que Pablo estaba mostrando una vez más cómo
su sufrimiento, su disposición a dar su propia vida, su disposición a padecer, mostraban la verdad del Evangelio. Un hombre no muere por una mentira. Pero Pablo simplemente no podía negar lo que era verdad. Pablo no podía negar lo que él literalmente había visto a Jesús. Entonces el tema es este, mi amigo. Delante de las decisiones que tienes que tomar día a día, que dan evidencia de si tú eres o no eres un cristiano, ¿qué es lo que muestra tu vida? ¿Una verdad por la cual estás dispuesto a sufrir el agravio, por la cual estás dispuesto a perdonar, por la cual estás dispuesto a perder, por la cual estás dispuesto a humillarte? ¿O muestran una religión por la cual estás dispuesto a abrazar costumbres, tradiciones, apariencias, imagen? ¿Qué muestra tu vida? ¿Qué muestra nuestra vida día a día con las decisiones que tú y yo tomamos? Fíjate, verso 6, Pablo profundiza todavía más. 6 y 7 dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. Fíjate, Pablo dice: ahora, por la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo deja muy claro dos cosas. Número uno, que él sigue siendo judío y sigue siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque fíjate, él no dice por la esperanza que yo tengo solito, por la esperanza mía pero no tuya. Él dice por la esperanza de la promesa que Dios le hizo a nuestros padres. ¿Qué promesa? Todo judío en ese momento se remontaba a Génesis 12 y la promesa de Dios a Abraham. Todo judío en ese momento se remontaba al padre Abraham, a la promesa de nuestros padres, a la promesa de Dios de que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Por eso me encanta que dice, no dice a mi padre, sino a nuestros padres. Por la promesa que Dios nos hizo a todos, dejando ver claramente esta segunda cosa, que el Señor estaba extendiendo esta esperanza para todos. Pablo dice, ¿sabes? La esperanza no es exclusivamente mía, tú puedes tenerla si confías en el Señor. ¡Ojo! Le está diciendo eso a quienes le están juzgando, a quienes le han perseguido y a quienes le están acusando. Y Pablo no dice, ¿sabes qué? O sea, esto que me estás haciendo lo vas a pagar, porque a mí el que me defiende y tú te vas a ir al infierno. Pablo dice, ¿sabes? Esta esperanza puede ser tuya también. Estás a tiempo, arrepiéntete. Esta esperanza puede ser tuya también. Y fíjate que el verso 8 dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? ¿Te acuerdas que vimos que uno de los temas por los cuales Pablo es constantemente perseguido es cuando Pablo menciona la resurrección? Porque para muchos era locura. Por eso Pablo dice, o sea, ¿en serio? ¿Es verdad que para ustedes es increíble que Dios pueda revivir de los muertos? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿no es verdad que Dios es capaz de hacer cualquier cosa? Porque eso es esencialmente lo que comunica. Si Dios no puede revivir a Jesús de los muertos, entonces la pregunta tendría que ser, ¿qué otras cosas no puede hacer? Y uno puede decir, es una pregunta válida, ajá. ¿Y qué hacemos con Mateo 19:26, que dice que para Dios todo es posible? ¿Qué hacemos con Lucas 1:37, 47? Cuando este ángel le dice a María, porque para Dios nada es imposible para Dios. ¿Qué hacemos con eso? Lo arrancamos de la Biblia, lo borramos. Pablo les está mostrando con argumentos, o sea, ¿en serio ustedes creen que para Dios es imposible resucitar a alguien de los muertos? El tema es que, aunque todos ellos tenían evidencias históricas, e incluso dentro de sus tradiciones, de quién era Dios, solo estaban acá, pero no acá. O sea, ¿por qué celebraban la fiesta de las luces, por ejemplo, dentro de la tradición judía? Porque recordaban cómo Jesús en el desierto, cómo Dios en el desierto había sido esta columna de fuego que les guiaba, esta nube que les cubría del sol.
¿Por qué festejaban la fiesta de la Pascua? Porque recordaban cómo Dios les había sacado apresuradamente de Egipto y cómo había pasado por alto sus casas para simplemente llevar esta última plaga hacia los egipcios, pero había guardado perfectamente a salvo a los judíos. ¿Por qué celebraban todas estas fiestas? Todas ellas estaban diseñadas para conmemorar un hecho histórico que Dios había realizado. O sea, muchas veces probablemente se habían recitado y recitado Deuteronomio, donde Dios habla sobre cómo los llevó por 40 años, en el capítulo 8 de Deuteronomio, cómo Dios los había llevado por el desierto y cómo los había alimentado y cómo su calzado no se había desgastado y su ropa no se... O sea, probablemente todo eso lo recordaban. El problema es que solo lo recordaban acá. Pero eso no estaba conectado acá. Mi amigo, probablemente nuestra vida así es a veces. Tienes un chorro de información acá y tienes versículos y tienes discipulados y tienes libros y libros y libros y libros que has leído y tienes ahí tu diario de devocionales y todo, pero cuando llega la prueba, cuando llega el momento de amar a tu esposa, cuando llega el momento de amar a tus hijos, de liderar tu casa, cuando llega el momento de trabajar fielmente y humildemente, ¿qué es lo que sale? ¿Sale todo eso? Lo que sale es lo que está aquí. Y si toda tu biblioteca super pro no está en tu corazón, mi amigo, vas a ser como uno de estos hombres. Lo que necesitamos es, tal como lo vemos en Hechos capítulo 16, que Dios abra nuestro corazón para que podamos estar atentos a la predicación y entonces sí, lo que tenemos acá pueda conectarse con lo que tenemos en el corazón. Y de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón, dirían por ahí, comunica nuestro muro de Facebook. De la abundancia de nuestro corazón, déjate tú el muro de Facebook. De la abundancia de tu corazón sale lo que eres cuando absolutamente nadie te está viendo. Aunque en realidad tienes una nube de testigos que te está viendo. Sí entiendes hacia dónde voy, ¿verdad? Pablo comienza a decir, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible que no tengan esto en claro, que Dios es capaz de resucitar de los muertos? Y aquí es donde, cuando pueden surgir todas estas dudas, Pablo conecta su historia con lo que ellos son, con quien está delante de ellos y con lo que ellos pueden estar pensando. Fíjate el verso 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Fíjate cómo Pablo dice: yo ciertamente había creído que mi deber era hacer estas cosas. Y comienza a enlistar las cosas que él hizo. Yo perseguí, yo encerré en cárceles, yo estuve allí cuando mataron a muchos. Yo di mi voto en pro de que se cometieran muchas atrocidades. De hecho, lo hemos dicho antes, pero recuerda, o sea, en Hechos, a partir del capítulo 7 en adelante, puedes ver la historia de Esteban. Y cómo cuando Esteban es asesinado, es a Pablo, bueno, a Saulo, al joven Saulo, a quien le llevan las ropas como de misión cumplida. Aquí está. Y puedes recordar cómo, o sea, Pablo dice: yo estuve ahí, yo di mi voto como un miembro del concilio para que se hicieran todas estas cosas atroces, porque yo lo creía mi deber. Ahora imagínate este tema en la vida de un hombre que ahora es transformado. Seamos bien honestos, mi amigo, para que veas la intención de Pablo de predicar a Cristo. Si tú y tú y yo hubiésemos hecho estas cosas, muy probablemente sería lo último que contaríamos en una defensa en tribunal. O sea, lo último que contarías en una defensa en tribunal fue: yo consentí en la muerte de otros, yo perseguí, yo los forcé a blasfemar. Muy probablemente la vida que tú y yo llevamos antes de estar aquí hoy delante del Señor, buscándole en su palabra, es probablemente lo último que queremos que se sepa de nosotros.
Probablemente tienes esos recuerdos de conversaciones que deseas jamás haber tenido, palabras que deseas jamás haber dicho. Y ¿sabes? Lo hermoso es que por cada una de esas cosas Dios ya te perdonó, como perdonó a Pablo. Ahora, si Dios pudo transformar a un hombre como Pablo y convertirlo en lo que vemos en el libro de Hechos, lo que vemos en sus cartas, mi hermano, tú y yo tenemos esperanzas. Dios puede transformar a personas como tú y como yo. Pero Pablo usa esto para presentarlo en su defensa, ¿no? Es decir, yo los perseguí, o sea, ¿te imaginas? O sea, esto es lo que siempre me causa como, cuando Pablo dice, yo los forcé a blasfemar. O sea, probablemente ese era como un tema en Pablo, no lo sé. Probablemente pudo ser algo así como en su corazón, como bien difícil de tratar y de como rendir delante de Dios y de descansar en la gracia. Por eso me encanta imaginarme a Pablo, o sea, como predicándose constantemente. O sea, probablemente cuando leemos Romanos 5, que somos justificados por la fe en Jesucristo, que aun siendo nosotros enemigos, Dios nos amó. Cuando leemos Efesios 2, del 4 en adelante, que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con el cual nos ha amado, nos dio esta esperanza, esta vida para mostrar en los siglos venideros todas las riquezas de su gracia. Cuando leemos Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 5, cuando Pablo dice que somos perdonados, que somos aceptos en el amado, que somos adoptados hijos suyos, que estamos en los lugares celestiales. Probablemente eso Pablo constantemente se lo predicaba. Probablemente cuando llegaban estos recuerdos, Pablo estaba recordando, soy perdonado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ¿qué? Ni la muerte, ni la vida, ni nada por venir, ni nada me podrá separar de tu amor. Mi amigo, cuando la tentación está ahí delante de ti, eso es lo que necesitas hacer. Recordarte la Escritura, recordarte lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios te ha mandado hacer. Y en el momento difícil, piensa como Pablo. Probablemente en ese momento estás cumpliendo tu llamado. Probablemente no es el glamour que nos imaginamos, pero es lo que Dios había planeado que fuera. Entonces, fíjate, Pablo está ahí relatando esto, ¿no? Como te decía, y dice, enfurecido sobremanera, los perseguí, vaya, hasta las ciudades lejanas. Verso 12 al 15. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes en mi comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora fíjate esto. Pablo dice, estaba enfurecido sobremanera, está tan enfurecido, tan seguro de que este era mi deber, tan seguro de que estaba sirviendo a Dios, sirviendo a la verdad y haciendo lo correcto, que iba a otras ciudades persiguiendo a estos cristianos. Y dice, ocupado en esto, fui a Damasco. Y me llama mucho la atención esa palabra, ocupado en esto. O sea, es decir, Pablo no perdía el tiempo, estaba ocupado en algo. ¿En qué? En ser implacable con los cristianos. Ocupado en esto fui a Damasco y dice, yo tenía la autoridad, había sido comisionado por los principales sacerdotes. ¿Te acuerdas que en Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 22 vimos que Pablo, de hecho, tenía cartas de los principales sacerdotes para ir y hacer lo que quería hacer? Tenía la autoridad para hacer esto que le apasionaba, que era perseguir cristianos. Y estaba en esto, pero me encanta cómo Pablo lo escribe, cuando a mediodía, oh rey, hubo una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Ahora fíjate cómo Pablo describe este encuentro con Jesús como una luz que sobrepasa el resplandor del sol. Ojo, no es como que Pablo dice, pues sabes que era medio de noche y ahí venía un cuate con una
antorcha, y entonces pues como que me impactó, o hubo ahí unos juegos pirotécnicos, fuegos artificiales que como que me hicieron tener este tema, ¿no? No dices, ¿sabes? Vi una lucecita acá, onda video de Jaime Maussan, donde se ven 3 lucecitas y se asume que es un ovni y todo este tema, y se hacen teorías conspiracionales, ¿no? Pablo dice, ¿sabes? Era plena luz del día. Y vi una luz que era más brillante que el sol. Vives en Cancún, un lugar que normalmente es caluroso y soleado. Ahora imagínate a mediodía en el desierto, donde no hay otra cosa más que arena y sol, ver algo que brilla más que el sol. Tan así que tú puedes leer en Hechos 9 que Pablo cae de su caballo y se queda así como... una luz tan radiante, tan brillante, que literalmente lo deslumbra y lo ciega en ese momento. Aunque es interesante, esa luz lo deja ciego a este mundo, pero le abre los ojos a la oscuridad en la que él vivía. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como lo hemos dicho antes, el aguijón era este palito puntiagudo que utilizaban para dar cosas, que eran toquecitos a los animales de carga, para que no flojearan. Literalmente es como cuando el animalito estaba ahí como que distraído, le daban unos coces, le daban toquecitos con el aguijón, entonces el animal empezaba otra vez a caminar. Y Pablo, Jesús le está diciendo, Pablo, te estás clavando solito, hijo. Te estás destruyendo solito, porque no estás persiguiendo cristianos, me estás persiguiendo a mí. ¿Y cómo te explico? Ahí sí, no tenía las de ganar. Entonces, vemos ahí el llamamiento que Dios le hace a Pablo. Pero me encanta ver 4 cosas. Número 1, cómo Jesús tiene este tema de acercamiento personal y le habla por nombre 2 veces, Saulo, Saulo. Número 2, me encanta ver, Dios le pone la perspectiva correcta. A mí me persigues, yo soy Jesús, el que tú persigues. No estás persiguiendo otra cosa que a mí. Número 3, la necedad en la que Pablo está. Jesús le dice, ¿por qué lo haces? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa es la 4ª cosa. La consecuencia tan dura de vivir sin Jesús. Pablo, te estás autodestruyendo. Y de repente la gente se pregunta, pero es que ¿por qué a mí me va mal? Es que ¿por qué no encuentro el amor? Es que ¿por qué? Y un chorro de preguntas. ¿Por qué? Porque se están autodestruyendo. Pero es que ¿por qué todo me sale mal? Porque te estás clavando solito, hijo, contendiendo con Dios. Pero es que ¿por qué si nos queríamos tanto, esa relación tuvo que salir mal? Pues porque estabas fuera del orden de Dios. Fácil. Pero es que ¿por qué si el negocio iba tan bien? Pues porque hiciste algo que no es legal, hijo. Punto. Puede que te salgas con la tuya un par de veces. Pero, ¿sabes? Al final, la persistencia puede penetrar el cuerpo más duro si tú solito te estás haciendo cosas con el aguijón. Y por más que digas, no, pues tengo mis 20,000 gemas del infinito y lo que quieras, hijo, si continúas constantemente clavándote, te vas a lastimar. Punto. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Ahora imagínate el cambio trascendental que tenía que ocurrir en ese momento en un hombre como Pablo, que toda su vida había sido educado para hacer lo que estaba haciendo, para pensar que tenía la razón, para pensar que estaba haciendo lo correcto, y que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, no es así, mi Pablo. Estás literalmente en sentido contrario. Ahora imagínate el cortocircuito así. Pero toda mi vida había pensado que...
Porque Pablo lo que necesitaba era arrepentimiento y un cambio de corazón, un cambio en su mente, un cambio en su corazón y un cambio en su manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Pablo se tuvo que arrepentir y dejar que Dios renovara lo que él pensaba, lo que él entendía, todos los conceptos que él se había formado de vida. Necesitaba que ahora Dios fuera el que le mostrara cuál era la verdad, cuál era el concepto correcto. O sea, en todos los sentidos. Fe, servicio, disciplina, amor, relaciones personales, o sea, todo. Eso es venir a Cristo. Rendirnos a Él y dejar que Él cambie lo que nosotros pensamos y lo que hemos mal aprendido para que podamos aprender la verdad de lo que Él enseña acerca de cada área de la vida y entonces poder cambiar nuestras acciones. Un problema muy común hoy en día y en muchas iglesias es que cuando se abraza un tema así como súper legalista, como súper clavado, de las mujeres no pueden usar pantalón y no puedes usar maquillaje y tienes que hacer, y todo es ley y ley y ley y ley y ley, ¿sabes? Terminas cambiando el comportamiento de las personas, pero no el corazón. Entonces tienes pecadores bien educaditos, ¿no? Que saben comportarse en un entorno de iglesia, que saben moderar sus palabras cuando están en la iglesia, que saben cómo, pero que en su corazón siguen siendo los mismos. Lo que se necesita no es cambiar las acciones, sino cambiar primero lo que se es, y entonces eso cambia las acciones. Y eso era necesario en Pablo, que hubiese una transformación completa y radical. Y esa transformación vemos que viene a través de encontrarse personalmente con Jesús, de verle, o sea, de que Jesús le humille, de que, o sea, como lo he dicho en anteriores ocasiones, o sea, de que el gran Saulo, el famoso Saulo que fue educado a los pies de Gamaliel y que todo este tema, que ese Saulo tenga que ser cegado y llevado de la manita como un niño a Damasco, a pasar días sin comer y beber, para que un hombre al que él venía a matar, Ananías, tenga que venir y ponerle la mano y orar por él, y entonces le diga: hermano Saulo, recibe la vista, Dios te ha llamado para... Y que Dios le diga: te he llamado para que lleves mi nombre en presencia de reyes. ¿Cómo? En cadenas. Todo eso era necesario para que Saulo pudiera ser transformado. Fíjate qué es lo que Jesús le continúa diciendo, verso 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Fíjate pues, pero levántate, ponte de tus pies, ¿no? O sea, ojo, no es porque, ay, pobrecito Pablo, ya no sufras. Es levántate porque hay chamba que hacer. Es una forma de decir: vámonos, tienes chamba, mi Pablo, levántate, porque para esto es que me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Ahora, cuando vemos estas palabras, ministro y testigo, a veces las podemos pasar por alto. O sea, tú vas a ser ministro y vas a ser testigo de las cosas que has visto y de las que todavía te voy a mostrar. O sea, como confía en mí, Pablo, yo te voy a hablar, yo te voy a mostrar, yo te voy a preparar, pero vas a ser mi ministro y mi testigo. Vas a ser un comisionado, vas a ser un encargado mío, vas a ser un representante mío, básicamente es un ministro, pero también vas a ser un mártir. Eso es testigo. La palabra testigo es la palabra griega martis, que significa eso, mártir. Ahora entiendes por qué hubo tanto sufrimiento en la vida de Pablo, pero no solo entiendes por qué lo hubo, puedes entender por qué Pablo pudo soportarlo, porque para esto se le apareció Jesús, para esto fue llamado. ¿Sabes, mi amigo? Muy probablemente tú y yo no somos llamados como Pablo a estar delante de un rey encadenados y que nos azoten y en el calabozo, y probablemente no. Pero sí hay algo para lo cual Dios nos ha llamado específicamente a ti y a mí. Y hay un llamado general, que es predicar la gloria de Jesús, ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre de la Gran Comisión, vivir una vida digna del Evangelio.
Y hay cosas prácticas y más aterrizadas en las cuales probablemente a ti Dios te llamó a predicar en tu escuela, en tu trabajo, con tus vecinos, en una iglesia, en un grupo de discipulado, agarrando una escoba y barriéndole el patio a la vecina, no sé. Pero lo que sí sé es que a lo que Dios te haya llamado, para esto te ha aparecido Jesús. Y Dios te va a sustentar en aquellas cosas a las cuales Él te ha llamado. Ahora entiendes por qué Pablo vivía de la forma que vivía. Y fíjate, está interesante porque él le dice, te he llamado para ponerte por ministro y testigo de aquellas cosas en las que me aparecerá a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nota que hay 1, 2, 3, 4, 5 veces está ahí la palabra para. Diría un amigo mío, cada vez que veas la palabra para en tu Biblia, márcala, porque está dando un propósito claro de algo. Y Dios le está dando a Pablo un propósito claro para su vida. Para, esto me ha parecido a ti, ¿para qué? Para ponerte por ministro y testigo. Pero lo interesante está en el verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satán a Dios, y para que reciban por la fe en mí perdón de pecados. Esa es la razón por la que Jesús comisiona a Pablo a los gentiles, para que sean convertidos y para que reciban. Sean convertidos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, y para que reciban perdón de pecados y la herencia entre el pueblo de Dios. Ahora, por haber hecho ¿qué? Pablo se hizo digno o merecedor de esta comisión. Por haber hecho ¿qué? Tú y yo nos volvemos dignos o merecedores del Evangelio de Jesús, de su gracia y su perdón. Realmente no es por algo que tú y yo hicimos, mi amigo. Porque el texto en el verso 18 termina diciendo, por la fe que es en mí. O sea, tú y yo lo único que tenemos que hacer es recibir lo que Jesús nos está dando. Porque incluso la fe es un regalo de Dios. Y sabes, recibe lo que Dios te está dando y entonces vas a ser convertido y vas a recibir. Convertido de tinieblas a luz, de Satanás a Dios, y recibir el perdón de pecados y una herencia. ¿Qué herencia? Tendrías que leer ahí 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 en adelante. Una herencia viva, incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Es decir, que no te pueden robar, que no se puede ensuciar, que no se puede marchitar, que no se puede perder. ¿Cuál es esta herencia? La vida eterna en Cristo Jesús. Eso nadie te lo puede quitar, mi amigo. Y para esto es que hombres como Pablo fueron enviados para que personas como tú y yo pudiéramos recibir la gracia. Pero ¿sabes qué? Para eso, personas como tú y yo somos comisionados para que la gente que está allá afuera pueda recibir lo mismo que tú y yo recibimos. ¿Sí entiendes hacia dónde voy? Para esto fuimos nosotros llamados, por la fe que es en Jesús. Ahora, recuerda el auditorio en el que Pablo está. Está lleno de tribunos, está lleno de la gente del concilio, está Festo ahí, está Agripa ahí, está toda esta gente. Y aún así, Pablo predica esto, porque esas gentes también necesitan lo mismo que tú y yo. Gracia del Señor, sin importar lo importante políticamente que seas o lo muy malvado que seas. Necesitan la gracia de Dios. Ahora imagínate, probablemente los ojos de Agripa pudieron saltar así cuando Pablo estaba diciendo esto. O sea, estás diciendo que así como tú pasaste todo eso de camino a Damasco, yo también. O sea, ¿te imaginas las preguntas que podían empezar a saltar en el corazón de la audiencia que estaba allí? Y Pablo continúa con su disertación. Fíjate, verso 19 y 20. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo dice, ¿sabes? Agripa, no fui rebelde a lo que se me pidió que hiciera. Es decir, acuérdate que es el contexto de la defensa de Pablo. Pablo bien podría decir, o sea, ¿sabes? Todas mis acciones son el resultado no de lo que se me acusa de ser un divisor y de ser un blasfemo y de ser un injuriador, sino al contrario, mis acciones son el resultado de obedecer a lo que Dios me pidió que hiciera. Y por eso empecé a predicar en Damasco y por todos lados. Ahora, ¿qué predicaba Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, básicamente este era el mensaje de Pablo, que se arrepientan y se conviertan a Dios. Y tú puedes decir, ¿qué onda con las obras dignas de arrepentimiento que dice ahí? Antes de que vayamos a eso, quiero que pienses una cosa. ¿Te acuerdas cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te acuerdas cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Arrepiéntanse. ¿Cuál es el mensaje que hemos visto en Hechos que predica Pedro? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cuál es el mensaje hoy en día? Arrepiéntete y conviértete. Me encantaba esta frase que decía un amigo y pastor, ¿sabes? Si es bíblico, no es nuevo. Tiene miles de años. Dios ya lo dijo. De que si alguien llegue con una nueva revelación y que Dios me dijo y tuve una visión y hay algo más importante que... corre. Porque si es bíblico tiene un chorro de años ahí. Y hemos visto ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo. Ahora, cuando Pablo habla de arrepiéntanse y conviértanse haciendo obras dignas de arrepentimiento, ¿sabes? O sea, no está hablando como de las obras como una forma de ganar el Evangelio, sino una forma de confirmar el Evangelio. ¿A qué voy con esto? O sea, ¿sabes? Hay como dos corrientes y sí creo que es muy, muy oportuno mencionar esto. O sea, por un lado hay gente que tiene este tema como de súper énfasis en las obras y de que por lo que hacen y que porque dan limosna y que porque una vez vieron a un viejito en la calle y le dieron el suéter y que no sé qué, y entonces por todas estas cosas como que hacen cosas buenas, entonces el cosmos comienza a sumar cosas buenas para ellos y entonces ellos llegan a un punto en el que son iluminados y se les revela la deidad y ganan vida eterna. Falso. Pero por otro lado también hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy en la época de la gracia, o sea, Dios me perdona, Dios me ama, yo voy a vivir, o sea, vive y deja vivir y yo nada más voy a como que a terminar aquí como que lo que ya estoy haciendo y voy encaminado y pues ya al final vemos qué onda con Dios. Pues total, yo ya hice mi oración. Y viven así una vida súper irresponsable y súper como descuidada, sin importarles los demás, sin importarles el testimonio que dan, sin importarles nada. ¿Sabes? Ese tipo de conducta irresponsable tampoco es bíblica y real. ¿Sabes? Por un lado, las obras sin la fe están vacías, están muertas. No es más que acción social que digo, está bien para este mundo, pero ya, punto, se acaba. Pero ¿sabes? Por otro lado, una fe verdadera se confirma y se comunica a través de lo que vives y a través de lo que haces. No por la importancia de tus obras, pero porque sí o sí, cuando lo que tienes acá baja aquí, sale a lo que eres a diario. Y entonces ahí es donde se ve. Y sabes, bien podríamos como decir, tal como dijo Martín Lutero, Dios no necesita nuestras obras, pero nuestros vecinos sí. ¿Sabes? Hay mucha gente allá afuera necesitada de ver el amor de Jesús. Hay mucha gente allá afuera necesitada de que tú y yo usemos nuestras vidas para algo productivo, más que para comentar en Facebook y para discutir y para contender en cuestiones como de historias o de fábulas, diría Pablo a Timoteo, sino para que realmente podamos vivir arrepentidos, convertidos y haciendo obras dignas de arrepentimiento, mostrando con nuestras vidas lo que ya pasó en nuestro corazón. Fíjate, verso 21, dice,
Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea, Pablo dice, ok, por esta causa, por hacer lo correcto, los judíos me prendieron, me arrestaron en el templo y básicamente intentaron matarme. Ahora, si este relato fuese humanista o así como pablocéntrico, Pablo diría, pero con toda mi preparación física me pelé por patas y heme aquí vivo y salvo. Pablo dice, pero obtuve el auxilio de Dios. Ahora, ¿cuál fue el auxilio de Dios? ¿Te acuerdas hace un par de semanas cuando estudiamos esos capítulos? ¿Te acuerdas cuál fue el auxilio de Dios? Una guardia romana que llegó a armar el alboroto y que sin saber quién era Pablo lo agarró y lo llevó a encerrar. Y uno dice, ¡ay, qué mala onda con Pablo! Era el auxilio de Dios. Dios lo estaba salvando de que lo mataran los judíos. Porque todavía Dios tenía propósitos para Pablo. Por eso Pablo dice, habiendo obtenido su auxilio, persevero hasta el día de hoy. Me mantengo, soy constante, estoy firme, continúo haciendo aquello a lo que Dios me ha llamado. Y sabes, no tengo distinción, le predico a pequeños y a grandes y a todos, a gentiles y hasta a ti, Agripa. Estoy predicando porque obtuve el auxilio de Dios. Y ahí es donde puedes ver, ¿qué onda con Pablo? O sea, acuérdate, el contexto, Pablo está presentando su defensa. Es un juicio. O sea, Pablo debería estar diciendo, no, yo no fui, te lo prometo. O sea, humanamente eso sería. Pero Pablo está aprovechando hasta el último segundo que tiene para mostrar el evangelio, mostrar la gracia de Dios y mostrar la palabra de Dios. Porque fíjate que Pablo dice, ¿sabes? Hago esto no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que iban a suceder. O sea, y por eso es que este versículo es sumamente importante y que te decía lo del principio. O sea, pues a mí como que se me retuercen los ojos así cuando escucho estos pseudoevangelios de prosperidad y estos programas de televisión cristianos y así. Y cuando veo estas cosas que publican en Facebook, que a veces digo, por eso se burlan de nosotros. ¿Sabes? Porque, o sea, ¿cómo te explico? Si Pablo, con todo lo que, o sea, su preparación y lo que había vivido y el haber visto a Jesús así, que se le apareciera en el camino a Damasco y todo este tema, no se atrevía a inventar absolutamente nada, sino que decía, yo no digo nada que esté fuera de lo que anunciaron los profetas y lo que anunció Moisés. ¿Quién rayos seríamos nosotros para llegar y decir, ¿sabes qué? Dios me dio una revelación mejor que la Biblia, síganme a mí? Y los hay. ¿Quién rayos somos nosotros para llegar y decir, no, es que, ¿sabes? Yo no leo la Biblia porque a mí Dios me habla de una forma especial? ¿Neta? Porque el apóstol Pablo usaba las escrituras y Jesús citaba la escritura en la sinagoga. ¿Neta? No, es que, o sea, oye, y tú, o sea, lees tu Biblia, o sea, tú sigues a Dios, o sea, como, ¿amas a Dios? Sí, pero es que no tengo tiempo. Híjole, como le he dicho a los jóvenes, un día llegaste muy cansado a la escuela, al trabajo, lo que quieras, va. El segundo día dices, ay, no, es que ya es un par de días. Seamos honestos. Ese un día, 2 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, tus prioridades están súper claras, hijo. O sea, y Pablo dice, no me salgo de aquí, o sea, me mantengo en lo que él enseñó. ¿Y qué era el foco del mensaje de Pablo? ¿Cuál es lo que Pablo dice acerca de lo que él anunciaba, que decían los profetas y que decía Moisés? Verso 23, que Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
O sea, acuérdate, vuelvo al punto, acuérdate el público que está ahí en ese momento. O sea, Pablo básicamente está diciendo, ¿sabes? Lo que predico ustedes lo saben. Vuelvo al punto, está acá. Claro que no, Pablo. Ah, ¿no? Salmos 22, Isaías 53. Ah, ¿te acuerdas de Zacarías capítulo 2? Ah, acuérdate de lo que dijo el profeta. Y Pablo hubiera podido pasar así todo el día dándoles argumentos de, ¿seguro que no? A ver, ábrete el rollo de Isaías. A ver, sácate el pergamino de Jeremías. Lo saben, está aquí, pero no estaba acá. Entonces Pablo dice, o sea, estas cosas ya estaban anunciadas. Ahora fíjate, verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. O sea, Festo le dice, Pablo, estás loco, o sea, te perdiste en tu filosofía, te perdiste en tus libritos, estás loco, la mucha letra te enloqueció, Pablo. O sea, ¿por qué? Y no juzgues a Festo, acuérdate el tipo de hombre que es. O sea, ¿por qué Festo podría pensar que Pablo está loco? Porque a pesar de que es prisionero, él comienza su discurso diciendo, me siento dichoso de estar aquí, con su cadenita. Porque a pesar de lo que decían los demás, Pablo estaba seguro de la resurrección de los muertos. Porque a pesar de la maldad que había en él, Pablo experimentó el encontrarse con Jesús y el que Jesús le humillara, y a raíz de esa humillación su vida fue transformada. Porque Pablo estaba más preocupado en demostrar argumentos que proclamaran a Jesús como Señor y Salvador que en demostrar que él era un hombre inocente. Porque Pablo estaba dispuesto a compartir esta esperanza con todos, y no solo para él. ¿Te acuerdas cuando él dice, nuestro Padre, nuestra promesa? Y me encanta que Pablo aquí le contesta, o sea, no estoy loco, el rey sabe estas cosas. O sea, esto no se hizo en ningún rincón. Quiero que veas dos cosas. Número uno, que cuando le dicen, ¿estás loco, Pablo? Él no contesta insultando, ofendiendo o agrediendo. Él dice, no, excelentísimo Festo. O sea, chécate lo fino de Pablo. Y segunda cosa que quiero que veas es que él dice, ¿sabes? El rey sabe todo esto que estoy diciendo porque no se hizo en ningún rincón. O sea, hablando de todo el testimonio de Jesús. Había sido un tremendo tema en Jerusalén hacía un par de años. Y la gente estaba informada de eso, de ese suceso. De modo que Pablo decía, nada de esto se hizo a escondidas. Nada de esto se hizo en un rincón. Es del dominio público, igual que mi vida, decía Pablo. Así que Pablo apela a estas cosas. Y ya que menciona a Agripa, fíjate, Pablo profundiza todavía más en este camino que está trazando desde el inicio de su defensa a la invitación más gloriosa que Festo podría haber tenido en su vida. Porque, fíjate, el verso 27 le dice, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. O sea, yo sé que tú sabes lo que acabo de decir. Yo sé que tú conectaste los puntos, Agripa. ¿Qué onda contigo? Mismo que yo te podría decir, ok, ya escuchaste todo. Yo sé que ya conectaste los puntos. ¿Qué onda contigo? Ahora, chécate la respuesta de Agripa. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal como yo soy, excepto por estas cadenas. Y esta es una invitación gloriosa y una respuesta triste. O sea, checa, o sea, es súper triste, porque ni siquiera es como que Festo dice, no, Agripa, ¿sabes qué, Pablo? Estás loco, no me interesa, bye, chao. Él le dice, por poco, pero ese poco también significa que por poco tiene vida eterna, pero no la tiene. Por poco tiene el perdón de los pecados, pero no lo tiene. Por poco tiene una ciudadanía celestial, pero no la tiene. Por poco tiene una esperanza eterna, pero no la tiene. Por poco. Y eso es sumamente triste.
El ejemplo a lo mejor es ridículo. Yo soy fan del Cruz Azul. Y el Cruz Azul es la prueba más clara del por poco somos campeones. Por poco le ganamos al América. Por poco hicimos esto. O sea, final 2013, 14 contra América en el Azteca. Cruz Azul ganando todo el partido y con un hombre más. Último minuto del partido. Sube el portero del América. Da un cabezazo y por poco y la despejan. Por poco Alejandro Castro patea esa pelota, pero por poco cambió la dirección de esa pelota para que Corona no la pudiera tocar y se clavara en el ángulo. Por poco somos campeones. Es ridículo, pero así de ridícula es una vida sin Cristo por poco. ¿Entiendes lo que quiero decir? Un poquito hace mucha diferencia. Un montón. ¿Qué tal si ese poquito, en lugar de por poco me acerco a Cristo, es, ¿sabes? Aunque sea ese poquito, soy fiel y soy sabio y soy diligente y soy obediente y veo cómo Dios va aumentando ese poquito y esa plantita va creciendo y el evangelio la va regando. Pero Agripa dice, por poco me persuades. Ahora, chécate la finura de Pablo. Dice, ¿sabes? Quisiera que por poco, por mucho, todos fueran como yo, pero sin las cadenas. Seamos honestos. Si estás delante de los que te acusaron, delante de los que te han perseguido, delante de los que te han hostigado, delante de quien te está juzgando, muy probablemente tú y yo les desearemos las cadenas sin la salvación. Pero Pablo es al revés. Les desea la salvación y sin sufrir lo que yo estoy sufriendo. Pablo dice, yo estoy dispuesto a sufrir para que ustedes puedan recibir esto sin estas cadenas. Y entonces él dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y o sea, es súper gacho porque podríamos bien citar a Dominic Toretto, Rápido y Furioso 1, cuando él le gana a Brian y dice, ¿sabes? Ganar es ganar, por 1 kilómetro o por 1 metro. Mi amigo, perder es perder. De nada sirve que tú y yo estemos, como decía al principio, con una mega biblioteca cristiana, viniendo todos los días a la iglesia, escuchando predicaciones todo el día, sirviendo, haciendo, diciendo, si al final lo que está aquí no baja acá. Porque entonces nos quedaremos por poco y por poco vamos a perder. Chécate qué es lo que pasa después, ya para terminar. Verso 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? El rey se levanta, todos se levantan, se van ofendidos de lo que acaban de escuchar. Es como demasiado para ellos. Y empiezan a analizar la historia de Pablo. Y a la luz de lo que escuchan, dicen, pues es inocente. Una vez más, juicio, inocencia. Y dicen, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Probablemente, o sea, este tema es como porque en la ley, o sea, una vez que habías apelado al César no era como que cancelabas, era un proceso que se seguía. Y dicen, ¿sabes? Si este hombre no hubiera apelado a César, pues ya, estaría libre. Y algunos podrían pensar, híjole, entonces Pablo se equivocó. Y de hecho hay gente que piensa eso, que Pablo se equivocó, que confió más en el sistema legal romano que confiar en la soberanía de Dios y que por eso apeló al César, porque él quería como que defenderse ante una autoridad superior y un montón de cosas. ¿Qué es lo que veo yo en la Biblia? Que al final del día Dios es soberano y que cada suceso que ha ocurrido en la vida de Pablo le ha llevado a cumplir el llamado con el que él fue comisionado en Hechos capítulo 9, verso 15. Cada paso ha estado controlado por Dios y ha sido parte del cumplimiento del propósito que el Espíritu Santo ha ido haciendo en él. Entonces, ¿sabes? Yo veo más bien que esto es un paso más en el cual Dios está llevando a Pablo delante de un hombre al que también, con todo lo cruel y despiadado y todo lo enfermo que era este hombre, el emperador romano Nerón,
también necesitaba escuchar el Evangelio. Su decisión, ese es otro tema, es tema aparte, pero él necesitaba escuchar el Evangelio. Y Pablo no tiene ningún problema en ser prisionero para cumplir el llamado e ir y predicar el Evangelio. Entonces, para terminar, vemos una vez más cómo Dios utiliza cada suceso que ocurre alrededor de nuestra vida para ponernos en el lugar que Él quiere y que hagamos lo que Él planeó o para lo que tú y yo fuimos llamados. ¿Y qué debe enseñarnos estos? Una cosa muy sencilla, que tú y yo simplemente necesitamos confiar en la soberanía de Dios y en sus planes perfectos. Porque aun cuando el camino a ti y a mí nos pueda ser incómodo, extraño o complicado, Dios está obrando a través de Él. Si tú y yo mantenemos esto en mente, vamos a confiar y vamos a poder responder como Pablo. Si tú y yo nos olvidamos de todo esto, probablemente por poco nos quedemos a la mitad o a nada de cumplir el ministerio para el que fuimos llamados. Y quizá por poco terminamos dándonos cuenta de que realmente no vivimos a Cristo, sino vivimos como cristianos, pero no vivimos a Cristo.